palabra, yo titulé en esta mañana la predicación, conocer o ser conocido. ¿Con cuál te quedarías? Piensa, conocer o ser conocido. Se dice que se conoce a la pareja en el divorcio, a los hermanos en la herencia, los hijos en la vejez, y yo añadiría los hijos de Dios en las pruebas. Cuando hablamos de conocer o ser conocido, regularmente cuando tienes un problema y sobre todo si es en gobierno dices, oye, ¿no tienes por ahí un conocido que me pueda echar la mano? Hace unas semanas atrás un vecino que es el delegado platicaba con otra persona y decía, no, es que yo tengo conocido a fulano y a mengano, y este vecino le dice, sí, yo también conozco al gobernador. ¿Lo conoces? Sí, ¿cómo no? Oye, pero es que, sí, yo lo conozco. No entró más en la conversación. Y dice, pues no, nunca lo he visto, o sea, en persona, nunca lo he saludado. Pues lo conozco, pues lo que dicen ahí en la televisión, en los medios. Y hay veces creo que podemos, a través de conocer o ser conocido, encontraremos algunas circunstancias. Voy a retomar quizás algo que habló nuestro hermano César, también ahorita cuando nuestro hermano Ricardo en la mañana leyó Apocalipsis, leyó acerca de las iglesias. Voy a retomar un poquito también de ahí, ya de las predicaciones pasadas, y quiero realmente hacer una reflexión para tu vida que te pueda bendecir si tú quieres. Y si yo te pregunto, Judas, ¿en quién piensas? Aquellos que quizás conocen mucho, quizás conocen poco. Judas, traición. Hay veces nosotros cristianos regularmente decimos, pareces un Judas, Ok. En la Biblia se mencionan a 3 Judas. Uno fue el hermano del Señor Jesús y los otros 2 fueron sus discípulos. Y el que de alguna manera se le conoce como el que traicionó a Jesús es Judas Iscariote. Judas viene del hebreo Judá, ¿sí? Y se menciona en la Biblia 3 veces. Uno es hermano de Jesús, los 2 discípulos, uno de ellos Judas Iscariote. Y si preguntamos, ¿dónde está Judas? ¿Cuál sería la respuesta? ¿O qué has escuchado tú de Judas? ¿O qué tú crees dónde estaría Judas? ¿O dónde está más bien? ¿Pensarías que él es salvo? ¿Pensarías que él fue condenado? ¿Hay algún elemento en la Biblia que nos pueda dar esa claridad de dónde está Judas? Y con ello me llevé a buscar qué opinaban algunos de los predicadores y encontré 2 predicadores en especial que aparecieron en el internet. Y uno es aquello de los cuales recibimos los devocionales, que ahora es el hijo de este pastor, que es el pastor Gilberto de la Iglesia Bautista de México. Pero lo curioso que encontré fue a través de un sacerdote. Y yo dije, ¿lo escucharé? Y sí lo escuché. Y encontré de verdad bastante enseñanza a través de este sacerdote. Podría decir que quizás fue un poquito más claro todavía en su respuesta a dónde está Judas. Y eso me llevó a hacerme algunas preguntas y que igual quizás a ti te llevan a hacerlas. Y lo voy a dejar un tanto de lado, porque si fuera por votación, recuerden que fue el que hizo con el Señor Jesús. Lo traicionó. Es el que había comido con él y demás. Pero nada más dense cuenta de algo. Vamos antes de llegar a este versículo, vamos a Isaías 11:2.
1 y 2. Isaías 11, verso 1 y 2. Está hablando Isaías del Señor Jesús y dice de la siguiente manera: saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Está hablando del Señor Jesús y quiero hacer la referencia a espíritu de conocimiento. ¿Por qué? La pregunta es, en alguno de los otros pasajes cuando venían los religiosos de su tiempo y le querían cuestionar, y dice que él conocía los pensamientos de ellos. La pregunta es, cuando Jesús escogió a Judas, ¿sabía que le iba a traicionar? Indudablemente, sí. Hace rato venía escuchando una predicación que altamente recomendable, y él decía de la soberanía de Dios y del poder de Jesús. Y le resumo con la frase al final de muchas cosas que dice: no hay un centímetro cuadrado sobre de la tierra que Jesús no tenga el control de todas las cosas. Y entonces yo me puedo hacer algunas preguntas. Bueno, si el Señor Jesús sabía que le iba a traicionar, ¿por qué le escogió, no? ¿O no? ¿O qué pasaría por su mente a través de los 3 años que Judas estaba ahí con él? ¿Y por qué dice que se le encargó el dinero en algún momento para administrar? Se las dejamos ahí como tarea. Pero ahora vamos a una cita que quizás todavía nos va a llevar a reflexionar un poquito más. Lucas capítulo 9, verso 1. Dice de la siguiente manera: habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿quién está hablando? El Señor Jesús. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Para este momento ya había seleccionado a los 12. ¿Estaba incluido Judas aquí nuevamente? Y dice que ¿qué le dio? Poder y autoridad. Tómalo en cuenta, porque al final, quizás en la conclusión que te quiero llevar a través de la palabra de Dios, lo reflexiones un poquito más. Si este Judas que traicionó a Jesús salió e hizo milagros, echó fuera demonios, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con él? Pero para ello, ahora te quiero llevar a las cartas del Apocalipsis. Quisiera hacer unas ciertas menciones ahí. Las cartas a la iglesia en el libro de Apocalipsis nos describen la clase de cristianos que había o hay. ¿Sí? Hace rato mencionó nuestro hermano Ricardo acerca de cuando comenzó a escribir hacia las iglesias. Son 7 iglesias locales. Y si tú vas a ver ahí, vas a ver quizás reflejado tu propia persona o la de otros. Es lo que tú vas a encontrar en las cartas del Apocalipsis. Pero vamos a comenzar primero con que es un mensaje personal. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos al capítulo 2
verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco y tú arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y si vamos a ir a través casi de todas las iglesias, va a comenzar con la palabra yo conozco. Pero primero dice, escribe al ángel. Y si quitásemos la palabra ángel, como quizás para entender un poquito más el pasaje, ¿saben cuál es el significado de ángel? ¿Alguien me puede decir cuál es el significado de ángel? Sí, Carlos. Mensajero. ¿Quiénes son los mensajeros en la iglesia? Los pastores. ¿Por qué no pusieron ancianos? ¿Por qué no pusieron pastores? No lo sé. Pero si ciertamente yo le pongo, escribe al mensajero de la iglesia en Éfeso, creo que todavía cobra mayor sentido esta parte. Porque también dice la palabra, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos, ¿qué dice? Velan por vosotros. ¿Y qué otra cosa va a pasar con ellos? Y van a dar cuenta también. Entonces, cuando el libro de Apocalipsis está mencionando todo esto, toma en cuenta que todas las veces que vas a escuchar de esta forma, ahora el verso 8 dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Verso 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. En el 3:1 dice otra vez, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, para morir, porque no he hallado que tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, primero es un mensaje personal hacia cada uno de los pastores en las iglesias locales, tanto reconociendo como su arduo trabajo, como reconociendo sus fallas. Y es a los que les va a pedir cuenta de alguna manera, como también hay privilegios, como ciertas coronas que solamente son para ellos. Entonces, de alguna manera podríamos ahí quedarnos como, bueno, eso es lo bueno, entonces como iglesia, ¿qué me toca a mí? Bueno, también hay un mensaje para toda la congregación. Ahora vamos a Apocalipsis 2:7. Y aquí es donde te vas a encontrar tú, me voy a encontrar yo, nos podemos encontrar todos aquellos que somos hijos de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y toma en cuenta que otra vez aquí es en plural. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere,
daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahí te encuentras tú y me encuentro yo. Y por si fuera poca, yo digo que hay una aplicación para todos, como también en el mismo mensaje, desde la exhortación al que es el pastor, al que es el mensajero. Una frase que se recurre en todas las iglesias, lo mismo que yo conozco, es: el que tiene oído, oiga. La pregunta ¿es para ti esto en esta mañana? ¿Tienes oído? ¿Y qué dice? Que oigas a quién. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y diría mi hermano Ricardo, hazlo personal. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. A Alfonso, o pon tu nombre. ¿Por qué? ¿Cuál es el título de la predicación, Clau? Dani, Caleb. Estaba en el baño, no sé, hasta ella se escuchaba. César, conocer o ser conocido. Fue 8 días la cena de matrimonios, el sábado, ¿sí? Y algo decía nuestro hermano Pablo dentro de todo lo que se escuchaba acerca de los consejos para los matrimonios. Y dice, pero no basta que vengas todos los domingos a la iglesia, que estés en todas las reuniones, que escuches y que al final termines diciendo, fue una excelente predicación, sino que aquellos matrimonios que estuvieron, si no entendimos nada y no hacemos algo de lo que escuchamos, ¿dónde dice que cuando venimos y si de alguna manera escuchamos, dice que no seamos solamente, sino hacedores? En Santiago, y nuestro hermano Juan en el grupo, cuando estamos viendo el libro de Santiago, nos explicó que Santiago es Judas, el hermano del Señor Jesús, y nos dio todos los pasajes para corroborar esto. Y ahora es el que está diciendo, es el hermano del Señor Jesús, que no solamente teníamos que ser oidores, sino hacedores de su palabra. Entonces, viene otra pregunta: ¿cómo se obtiene un profundo conocimiento y relación con Dios? Y muchas de estas cosas, hermanos, nuevamente ya las han escuchado y sencillamente quizás para algunos puedan ser nueva. Pero sigue pensando en la pregunta: ¿conocer o ser conocido? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría, quizás alguno de ustedes ha ido a ver algún artista importante y les gustaría de alguna manera, se sacan la fotografía hasta, bueno, a lo mejor ya nosotros como cristianos no, pero ¿saben? Hay cristianos que si vamos a una conferencia nos queremos sacar con el escritor o que nos ponga ahí en el libro para el hermano fulano de tal, de parte del pastor fulano, ¿no? Relevante. Quisiéramos ser conocidos o quisiéramos conocer. Pero ¿cómo se obtiene un profundo conocimiento o relación con Dios?
ese es al final, ¿cierto? Y dice, vayan a Deuteronomio 6:6, y puedo abundar en muchos más textos como el que acaba de mencionar nuestro hermano Luis, y hay muchos que quizás de lado voy a dejar y que tú te lo sabes. Dice Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Perdón, aquí viene el paréntesis, hermanos, la promoción. Para eso Dios me permitió hacer cuadros, para que yo te los pueda vender y tú los puedas poner en cualquier lugar de tu casa. Yo no sé cuántos de los jóvenes que fueron a las conferencias, o al menos de los que fuimos adultos a las conferencias con este hermano allá en, se me fue el nombre de la congregación, allá en Toluca, y decía algo, padres. Había una estadística que a mí en lo particular me sorprendió, porque ahora ya no hablaba de las estadísticas de la INEGI, porque esas estadísticas no las saca el INEGI, y decía que el 80% de los jóvenes cristianos que entraba a una carrera, ¿qué pasaba con ellos? Abandonaban su fe. Y sin en cambio, ¿cuántos de nosotros como padre impulsamos a que nuestros hijos estudien? Y que no está incorrecto nuevamente. Pero entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo la falla? Y yo lo he venido diciendo como una reflexión cuando me pregunto, cuando Noé o Lamec o Matusalén o Enoc, ¿a qué iglesia asistirían? No existía la Biblia. ¿Y cómo mantuvieron su fe? ¿O quién se las enseñó? Pero sí la podemos ver a través de José, otro adolescente, 16, 17 años. Lo podemos ver con un personaje más que conocido y que fue precisamente de los amigos juntamente con Daniel, igual de 16, quizás 17 años. ¿Saben por qué? Es el versículo que puedes encontrar la respuesta. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirán a tus hijos. No siempre es falla de los padres, pero si fallamos como padres, porque el que se las va a repetir, ¿quién es? ¿El hijo al papá? El padre al hijo. Entonces el padre tiene que buscar esa comunión con Dios para que nosotros como padres enseñárselas a nuestros hijos. Entonces quizás en algunos de los hogares el fallo ha sido los padres. No quiero generalizar ni voy a señalar, Dios lo sabe de alguna manera, pero esa es nuestra responsabilidad y tu responsabilidad, o al menos ahorita que tú estás aquí, y al menos aquellos que se van a casar también. De ahí le doy gracias a Dios que mi madre procuró hacer ello a pesar de la falta de mi padre. Yo recuerdo, hay veces a lo largo de los años,
un libro todo deshojado, que quizás como muchos niños cuando tenemos pequeños agarran una Biblia y no saben de qué se trata. Una sola Biblia que quizás había en la casa, toda maltratada. A los años puedo entender que exactamente ese libro fue el parteaguas para que mi madre, con 9 hijos y sin un esposo, fuera un ejemplo de confianza y fe en Dios. Que quizás uno todavía no ha entrado al redil, o quizás sí, y quizás otra que de alguna manera desde su niñez ha sido instruida no lo refleje, pero ese es el verdadero y la importancia de tú y yo como padres. Esta semana que tenía ahí las Biblias, que pueden ser bonitas porque trae una tapa de madera. No miento, fue la semana pasada. Me dice mi nieto: papo, ¿me regalas una Biblia? Y le pregunto: ¿por qué te gusta la Biblia? ¿Por qué te gustaría? Es que está muy bonita la madera y su canto es dorado. Y le digo: está la letra muy pequeña. Le traje una Biblia. Yo no sabía que ya sabía leer. Y entre semana estábamos ahí y estaba leyendo algo y yo dije: va bastante avanzado. Y le traje una que es un tanto propia para él. Pero ayer fue a la casa y ahora vio un Nuevo Testamento también con tapa de madera y me dice: quiero otra, papo. Dice: quiero esta que trae unos pescaditos ahí en la madera. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros tenemos Biblias en casa? Quizás muy bonitas, pero que no se abren entre semana. Y si eso es en el Antiguo Testamento, ahora vamos, y hace rato otra vez otro versículo ya mencionado, es Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Si aquí nuevamente no lo percibes, ahora a ti y a mí, la palabra de Dios nos vuelve a hacer un cargo más. Id y haced cristianos en todas las naciones. Ahorita vienen las conferencias, ¿qué? Misioneras. ¿Cuántos de nosotros como adultos diríamos: no, yo ya para eso ya no sirvo? Eso que lo hagan los jóvenes. Los jóvenes: no, pues yo tengo muchas cosas por hacer. Eso que lo hagan los niños que apenas van a comenzar. Los niños: no, eso que lo hagan los viejitos porque yo tengo mucho por vivir. ¿Dónde estamos parados, hermanos? ¿Dónde estás parado tú? ¿O sencillamente le echamos aquí la culpa a los ancianos? De que yo no soy así, o yo no soy interesado por esto porque ellos no me lo han enseñado así. O como se ha dicho, y que regularmente pasa, y no solamente en esta iglesia, cuando uno de nuestros hijos o nuestras hijas tiene problemas y vamos y le decimos: hermano, ore por mi hijo, ore por mi hija, es que mire, ya no sé qué hacer. Y mientras, ¿qué hemos hecho nosotros? Entonces, el primer punto, o serían dos, porque básicamente son dos, sería, como también Josué lo dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces
harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el segundo tema, vamos a Génesis 20:17, dice: entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijas. De acuerdo a la concordancia, y al menos que alguien me pueda corregir, y si me corrige que mejor, es la primera vez que se menciona orar u oración aquí con Abraham. Ok. ¿Cuántas veces debemos de orar, hermanos? Algunos sabemos de un personaje y me di a la tarea de ver por qué los judíos y cuántas veces oraban los judíos, y dice que los judíos oran u oraban 3 veces al día. En la mañana, llamada Shahirit, en la tarde, que era Minjá o Micha, y al anochecer, que era Mauri o Mariu. Eran las 3 oraciones que regularmente hacían. Pero luego me fui también y vi que algunas de las iglesias ya evangélicas mencionaban de 7 veces al día de oración, y unas eran en la madrugada. Pero sí lo vamos a ver como referencia porque se menciona en Daniel capítulo 6 verso 10 como algo que, otra vez, ¿cómo lo aprendió Daniel? Daniel, el que dijo y propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. ¿De dónde vino su fortaleza y su convicción para tomar esas decisiones? ¿Por qué nuestros jóvenes en algún momento sus convicciones se tambalean o se han tambaleado o se tambalearán de aquellos que son niños y entrarán a la adolescencia y a la juventud? Cuando Daniel supo que el edicto se había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer. ¿Qué dice? La última parte. ¿Antes de qué? Antes de que llegase este momento de prohibición, antes de que llegaran a estar en cautiverio, era algo que sus padres muy posiblemente ya habían sido masacrados, y estando en este imperio lejos, tomaron esa convicción juntamente con otros 3. Pero tampoco creo que hubiesen sido los únicos, son los que se mencionan. La pregunta es, si tú como padre no vienes a la iglesia, ¿tus hijos seguirían viniendo si no los traes? Si tú como padre te alejas de la palabra de Dios, ¿tus hijos permanecerían? Jesús fue conocido como alguien de oración. Marcos 1:35. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Muy de mañana. ¿Qué es muy de mañana?
Todos los días que me levanto a trabajar, ¿sí o no? Ese sí es muy de mañana, siempre o no. Y como dice la Biblia, el que no trabaje, que no coma. Y el que no provea para los de su casa es peor que un inconverso. Así es que hay que trabajar 12 horas al día. Y si se puede un poquito más, más. O como diría mi hermano César cuando mi esposa le dijo, es que me voy a descansar, y me dice, a descansar al panteón. Lucas 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Entonces, ¿cuáles serían las dos cosas fundamentales para tener un profundo conocimiento, relación con Dios? La primera es conocer la palabra y la segunda es oración. ¿Eso significa venir cada 8 días al templo? ¿Eso significa venir cada 8 días a la reunión de oración? Si lo valoras, ¿qué porcentaje podrías decir con respecto a la semana que es lo que vienes y obtienes de esas 2 reuniones? Pregúntatelo. Pero ¿saben qué? Me temo, desafortunadamente, como en muchas cosas, que no va a pasar más allá. Y qué bueno que me equivoque con algunos y su vida pueda ser un poquito más centrada en estos 2 elementos cotidianamente. ¿Conocer o ser conocido? Vamos casi a cerrar. ¿Conocer o ser conocido? Dice Primera de Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si tú, alguno que estás aquí, ama a Dios, amas a Dios, dice que eres conocido por Él. Y dice que el que ama a Dios debe guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Y este último verso que de alguna manera nos lo compartió hace el año pasado, si no mal recuerdo, corríjanme, y que decía este hermano, y hoy hay desayuno, hermanos, ¿alguien va a dar buen desayuno? ¿Venta? ¿Sí? Ok, para que te motives, si es que no has desayunado en esta mañana, y aparte de que tienes hambre y sed de la palabra de Dios, quizás de un taquito. ¿Quién dijo estas palabras? Bueno, refiriéndose a que este texto quizás es el versículo más terrible que se pueda escuchar al final de la vida. ¿Cuáles son ese versículo y quién es
el predicador que lo dijo. ¿Me estás preguntando o me estás diciendo? Sí, pero ¿lo escuchaste aquí con el predicador? Por otro hermano. Bien, sí. Les toca la mitad de desayuno porque ella dijo una parte y tú dices la otra. Y cierto, Mateo 7:23, está hablando el Señor Jesús y la pregunta es, ¿puede ser que tú seas ese? ¿Puede ser que tú seas aquella? Que al final de tu camino te puedas encontrar y te diga esto. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. No, ya lo respondieron suegra. Fue el hermano Jaime Severiano el año pasado en una predicación. Y le voy a pedir a los músicos si me pueden acompañar nuevamente con el mismo canto. Vayan pasando, tomen sus lugares. ¿Eres conocido por Dios? ¿Dios te conoce? Tú puedes decir en esta mañana que eres conocido por Dios, ¿de verdad? Quise para cerrar poner 3 nombres sobre de la mesa: Caín, Saúl, Judas. ¿Qué piensas de ellos? Uno mató a su hermano, el otro consultó una divina y el último traicionó a Jesús. Ok. ¿Crees que alguno de estos esté en el infierno? ¿O los 3? ¿Qué te parece Caín, Saúl, Judas y Evelia? Ah, caray. Pero ¿qué te parece Caín, Saúl, Judas y Daniel? O Ceci, o César, o Ricardo, o Juanita, o Pedro, o X. Nos parece poco, hay veces lo que nosotros hacemos, de la manera en que le traicionamos, no lo entregamos, decimos no, pero ¿cómo vivimos? ¿Cómo vives? Y te parece poco. No, ellos sí, es que uno mató a su hermano, el otro consultó a una divina, el otro, pues sí, echó hasta hizo milagros y demás, pero lo traicionó. Pero nos parece poco lo que nosotros hacemos. Ah, es que no enseño bien a mi hijo. Sí, pero eso no es problema, eso pues ya ahí se pasa, eso no es tanto problema. Estamos al mismo nivel y mereceríamos lo mismo. ¿Y sabes? No hay ninguno de los que estamos aquí en esta congregación que nos podamos excluir en algún momento de que hemos traicionado a Jesús de diferentes formas. Cuando lo dejamos plantado, cuando Él está esperando por ti o por mí. ¿Eso no es traicionarle? Cuando le negamos como Pedro, no, pero sí Pedro. Así somos. Lo que yo hago no es tan malo como para merecer
ir al infierno. Y el sacerdote concluía, ponte de pie, y decía lo siguiente: que al estar visitando las cárceles y demás, quizás él pensaría que cuando Judas se ahorcó, quizás momentos antes de morir, al igual que el ladrón en la cruz, que estaba a unos momentos de morir, le pudo decir: perdóname. Y yo no lo sé, la Biblia no nos hace una aclaración así como para decir, tener una determinación. Pero la pregunta es, dejemos a todos los demás, tú en esta mañana, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a tu vida. ¿Cómo estás? ¿Eres conocido por Dios? A lo mejor conoces de Dios, a lo mejor has venido por mucho tiempo, hemos venido por tantos años y decimos, yo conozco de Dios, pero la pregunta es, ¿Dios te conoce? Me gustaría pensar que no hay una persona aquí que pueda ir a una condenación eterna. Pero ¿sabes? Tú sí lo sabes. Tú sí sabes cómo está tu vida. Si tú mueres hoy, ¿dónde vas? Vamos a entonar este canto, porque su amor no se rinde. Piensa en ello.